como cada noche disfrutamos poder hacer este programa y traer propuestas diferentes. La de esta noche tiene que ver no con lo testimonial, sino con el pensamiento, estilos de vida, situaciones que sin darnos cuenta nos empiezan a afectar. Y una palabra que se utiliza mucho en este último tiempo es la palabra posmodernidad. He hecho muchos programas sobre la posmodernidad, pero en general con gente grande como yo, gerontes, jurásicos. Entonces, es bueno pensar, es bueno hacer un programa con alguien joven. Y está conmigo en esta noche Lucas Magnin, de Córdoba. Lucas, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Muy bien, estoy muy contento de estar por acá. Gracias por la invitación. ¿Sos millennial vos? Digamos que sí, más o menos cuadran los años, así que digamos que soy millennial. ¿Cuándo naciste? ¿En qué año naciste? En el 85. Ah, 85. Sí, creo que desde el 84, 83 por ahí se empieza a contar, así que... Sí, así sos millennial. Entro. Y escribiste un libro, después lo voy a presentar, el libro, que se llama... ¿Cómo se llama? Cristianismo y posmodernidad, la rebelión de los santos. La rebelión de los santos, sí. Te pusieron una letra que es difícil descubrirla, ¿no? Que hay en un tambor. Lucas, cuando uno habla posmodernidad, necesariamente tiene que definir qué es la modernidad. Efectivamente. Una etapa de la historia, la edad moderna, pero que tiene implicancias en los pensamientos, en cómo afectó eso la cultura, el arte, la política, el estilo de vida de las personas. ¿Qué es la modernidad? Y después pasamos a la posmodernidad. Bueno, para entender la modernidad me parece que primero está bueno hacer como un pequeño pantallazo de la historia y saber que empezamos a hablar de modernidad más o menos al fin de eso que consideramos la Edad Media o el Medioevo, una época de más o menos 1000 años, dicen los historiadores, gobernada por el principio teocrático, a partir del cual se configuraban todos los estamentos de la sociedad. La Iglesia decía que estaba bien y que estaba mal. Claro, y para entender por qué la Iglesia también tuvo tanta importancia, es importante ir un poquito más atrás y saber que en realidad la Iglesia fue la estructura que permitió que la sociedad europea sobreviviera a la caída del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano, se cae la estructura, no existe más una moneda común, no existe más una lengua común, no existe más una estructura política común. Lo único que queda para unir a los diferentes pueblos de Europa es la Iglesia. Y por eso fue tan importante también y se fue configurando como algo que marcaría desde el siglo V hasta el siglo XV, poco más, poco menos, y por eso fue tan importante la Iglesia. La modernidad es una reacción hacia todo eso. Y me gusta más o menos clasificar. En realidad sería creo que muy difícil clasificar en qué consiste la modernidad. Se han vertido ríos de tintas al respecto. Pero rescato 4 principios. El principio o la utopía del ser, a la que asocio con el humanismo de Erasmo y del Renacimiento. Básicamente la idea de que el ser humano es la medida de todas las cosas. No necesitamos ya tener algún tipo de fundamento a partir de las escrituras, a partir de los dogmas, a partir de lo que diga la Iglesia, sino que por el contrario podemos ser lo que queremos. Ahora, qué interesante, porque Erasmo de Rotterdam fue uno de los traductores del Nuevo Testamento. Así es. Y fue muy consultado, era de la época de Lutero. Era Tenían pica entre ellos dos. Sí, pero tenían muy respetado, ¿no? Y sin embargo, él fue un gran promotor de esta idea del humanismo, ¿no? De poner al hombre, ahora el hombre es el centro de todas las cosas. Y, digamos, la obra de arte más paradigmática es el David de Miguel Ángel, el hombre perfecto, bello, con todo. Claro, y de hecho también lo conecto con el hombre vitruviano de Leonardo, esta idea de que el ser humano define el centro de todas las cosas y está justamente los bordes del ser humano son los bordes de una circunferencia perfecta, es decir, sacamos al ser humano, a Dios del medio y nos metimos nosotros. Me gusta hablar de los cuatro grandes, o 4 de las grandes figuras de esa época del Renacimiento, como las tortugas ninjas. Está Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Donatello. Estos 4 personajes configuran un poco este clima artístico. Y me gusta pensar que a partir del Renacimiento empezamos a firmar las obras. Los artistas empiezan a firmar sus obras porque su perspectiva empieza a ser significativa. Claro. Antes de eso eran simplemente artesanos que continuaban con las tradiciones y las formas de hacer, pero de pronto se emancipan sus conciencias y se convierten en personas con una forma de ver las cosas que es diferente de las de los demás. Bueno, pero digamos,
se habrán equivocado, pero las obras de arte que hicieron son espectaculares. Ciertamente, ciertamente, no tengo nada contra eso. Y son dignas de ser vistas. Se habla mucho de que Miguel Ángel iba a una célula de aquella época cristiana, no católica, que era todo un desafío. El primer punto, entonces, sí, lo asocio con eso, con la libertad para hacer. Es decir, lo que nosotros seamos como seres humanos no depende de lo que venga revelado, sino de lo que nosotros decidamos. Sí. En segundo lugar, la libertad para hacer. Y ahí pienso un poco en el surgimiento del el capitalismo burgués, el ideal del libre mercado, y esta idea que básicamente los hijos no tienen que seguir haciendo la profesión de sus padres, sino que por el contrario pueden elegir qué camino seguir. Es decir, ya no tenemos un camino predeterminado en la vida, sino que vamos haciendo por propia decisión, y está esta idea, o se va surgiendo esta idea a la cual después Adam Smith le pone nombre, básicamente que existe una mano invisible, extraña del mercado, que va haciendo que cada uno, si hace lo que tiene que hacer, a todos nos va bien. Libertad para hacer, libertad para hacer, libertad para pensar, y eso lo conecto con la ilustración y el principio, o la utopía de la ciencia y la búsqueda de la verdad mediante la filosofía y la razón. Dice Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, es decir, soy un ser humano porque tengo la habilidad de pensar que existo, y eso es algo que ya San Agustín lo había dicho un poquito antes, pero dice Descartes, somos porque pensamos. La raza humana se diferencia de todo lo demás porque somos los que tenemos la capacidad de pensar. Ser, hacer, pensar y elegir. Y eso lo conecto con el ideal, obviamente, de la democracia, de la república, que se va gestando, para mí, fuertemente ya desde la Reforma Protestante, con la idea del sacerdocio de todos los creyentes, con la idea de la gracia, como algo que nos iguala a todos, pero obviamente en la Revolución Francesa explota fuerte el concepto de que ya no tenemos un rey que venga por imposición divina, sino que nosotros elegimos quién nos gobierna. Qué contradicción, ¿no? Porque estás hablando de historia y parece que nosotros nos hemos detenido en el tiempo, ¿no? Fíjense que los próximos candidatos o son autoelegidos o son elegidos por una persona. Estamos tan lejos del ideal de la democracia, pero es otro tema. Bueno, aquí tenemos, qué velocidad, qué manera de resumir 400, 500 años en 7 minutos. Lucas Magnin, que escribió este libro, Cristianismo y posmodernidad. Modernidad. La rebelión de los santos. La rebelión de los santos. No sé, está Billy Graham, está allí. Están todos. ¿Soy yo? No. No me dieron los derechos de autor. Ponemos no te di los derechos, no te di... Pero, ¿sabés qué podías haber puesto? Como hizo Miguel Ángel, en la Capilla Sistina. En la Capilla Sistina hay está el cuadro del techo, que es el que más se ve, pero está en una pared de fondo el juicio final, ¿no? Y ahí en el juicio final está... Él aparece. Sí. En una de la mano sostiene. Sí, una de las caras de los malos allí era uno de los sacerdote, obispo, que lo tenía mal traer, lo pintó en eso. Por eso te digo... Era áspero Miguel Ángel. Ahí está, sí, acá estamos. Sí. Cristianismo y modernidad de Lucas Magnin. Sos de Córdoba, me decís. Soy de Córdoba, sí, hace ya muchos años que vivo en Córdoba capital. Soy en realidad del interior, un pequeño pueblito, Alicia, en provincia de Córdoba, un pueblito de 3.000 habitantes, contando vacas, cerdos y árboles. Llegamos a 3.000 habitantes más o menos, pero hace muchos años que me fui a vivir a Córdoba. Antes estuve un tiempo viviendo en Italia, viví un tiempo en Brasil también, pero hace ya bastante tiempo que estoy en Córdoba capital. Qué bárbaro. Bueno, aquí lo tenemos a Lucas hablándonos y hizo un resumen magistral de lo que fue la modernidad, pero ahora para entender qué es la posmodernidad. Pero voy a dar el número de teléfono en el que usted puede llamarnos, participar, preguntar, discrepar, aportar ideas. 11-2777-0000. Si usted nos llama de fuera del país, es más 549. Y otra vez, 11-2777-0000. Esperamos su comunicación, por lo menos que nos diga que está viendo el programa, ¿no? A veces cuando no llega ningún mensaje digo, ¿estará bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo?
Mi esposa no me podría mandar un mensaje. Nada, seguro que hay gente, seguro que hay gente. Y Lucas está aquí. Ahora sí, damos el salto. Explicaste magistralmente la modernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Lo pienso como una época despechada. Porque lo cierto es que todos estos ideales, el ideal del ser, del hacer, del pensar, del elegir, prometieron un mundo que nunca existió. Y creo que ese mundo se materializó de una forma muy concreta en la segunda mitad del siglo XIX. El positivismo llevó a su máxima expresión la creencia desmedida en la capacidad que teníamos los seres humanos de pensar, de elegir, de hacer y de efectivamente salirnos de la sombra de lo divino que marcó el medioevo. Hubo muchas promesas, pero creo que esas promesas se fueron descascarando con el tiempo. Me parece que los románticos de fines del siglo XVIII, principios del XIX, ya se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, que la razón no era el camino, y de hecho los románticos descreen profundamente de la razón y confían en el sentimiento, confían en la sensibilidad romántica, descreen, por ejemplo, en vivir en las sociedades que habían creado en la Europa del siglo XIX, y por el contrario quieren abstraerse y quieren evadirse y volver al medioevo, de hecho. Después las vanguardias de principios del siglo XX me parece que claramente señalan el mismo punto. Las vanguardias ya ponen en evidencia que se estaba por pudrir todo, y me parece que cuando surge el cubismo, cuando surge Picasso pintando las señoritas de Aviñón a principios del siglo XX, ya está clara la idea de que no estamos más hablando de una imagen del mundo que sea coherente, que sea completa, que sea holística. Por el contrario, lo único que tenemos son fragmentos, ¿sí? Fragmento de una nariz, fragmento de un ojo, pero todo suelto, y eso ya está preanunciando lo que estaba por pasar al poquito tiempo. Estalla la Primera Guerra Mundial. Pasa un poco de tiempo y la entreguerra, los países europeos entran algunos en una profunda crisis, surge la Segunda Guerra Mundial y me parece que el lugar donde finalmente se quiebra algo definitivamente es en Auschwitz y en los campos de concentración. Me parece que ese es el lugar donde nos damos totalmente cuenta de que la teleología de la historia que había prometido la modernidad, esto de que efectivamente íbamos a poder pensar, ser, hacer y elegir nosotros mismos, en realidad no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque básicamente Hitler llega al poder de una manera democrática, por elección de la gente, y porque básicamente en los campos de concentración se utiliza a los cuerpos humanos para producir ganancia, y porque esta confianza desmedida en nuestra capacidad de pensar y en la razón nos llevó a los experimentos de Mengele, y así, ¿sí? Todo este gran ideal de la modernidad creo que se quiebra definitivamente ahí. Y surge un mundo que todavía no sabemos muy bien quién es o qué es. Por eso, en realidad, puse el título posmodernidad por una cuestión de que es el nombre más conocido para hablar de esto que estamos hablando. No porque sea una categoría definitiva o cerrada. Pero sí que a partir de ahí nace un mundo diferente. Un mundo que ya no confía en estos grandes relatos que, según dice Lyotard, los grandes relatos de la modernidad se cayeron. Cuando cayó el muro de Berlín se terminó de pudrir todo. Ya no hay utopías, es el fin de la historia. Y ese es el mundo que habitamos. Qué manera rápida de resumir el tema, pero la posmodernidad viene acompañada de, por ejemplo, del nuevo concepto de la verdad. La verdad es relativa. Si a vos te parece que es verdad, es verdad. Si ese pájaro vos lo ves un pájaro y yo lo veo un elefante, tu verdad es tan buena como la mía. ¿Cuáles son las características de la posmodernidad en este sentido? Creo que las podemos pensar a partir de estas 4 grandes claves con las cuales hablamos de la modernidad. Nos sirven también para pensar la posmodernidad, pero pensando como una actitud como despechada. ¿Sí? La modernidad nos prometió un montón de cosas y no las cumplió. Entonces, por ejemplo, la modernidad resaltó la figura de la razón, la figura de la ciencia y la figura de la técnica como algo para perfeccionarnos. Si todos confiamos en la capacidad de la ciencia para guiarnos al futuro, a todos nos va a ir bien, y hay una sola verdad, una verdad que se conoce no por la especulación teológica, sino justamente por la medición que nos ofrecen las ciencias naturales, básicamente. Entonces, en ese contexto de una confianza excesiva en la capacidad de llegar a una verdad definida científicamente, creo que nuestra respuesta despechada fue, no,
En realidad no creemos más en que existe una verdad y que es posible abrazarla. Existe, en primer lugar, la emoción. Ya no creemos más en una verdad que podamos definir, pero sí creemos en lo que nos pasa. Mis emociones son la verdad para mí y no tengo otra intención de extender esa verdad a otros lugares. Es la verdad que me sirve a mí, que me funciona a mí, son mis emociones. Creo que en buena medida eso es parte de una reacción de aquellos que han sido desilusionados o defraudados por un ideal. Pienso, por ejemplo, en el ideal para elegir esta cuestión de la democracia. Técnicamente vivimos en democracia buena parte de los países del mundo. Sin embargo, no creo que muchos de nosotros al día de hoy creamos en el concepto de democracia, de que efectivamente estamos eligiendo quién, cómo vamos a ser gobernados. Por el contrario, todos decimos sí, defendemos la democracia públicamente, pero en realidad tenemos críticas también muy profundas al modelo de la democracia. Entonces creo que podemos pensarlas a partir de eso, como nos defraudaron estos grandes ideales modernos, entonces configuramos una nueva ética posmoderna a partir de una respuesta o de una reacción a estos ideales. ¿Y la verdad, entonces, dónde está? Hoy en día, la verdad está en lo que me pasa, básicamente. Creo que en la ética posmoderna, la verdad está puesta en la experiencia. Y la experiencia es innegable. Y por eso también, conectándolo ya un poco más con el tema del libro y la cuestión de la fe, hoy en día la experiencia es lo que configura la vivencia de fe. Es decir, lo que me pasa, lo que viví, nuestra invitación como cristianos es como a tener una experiencia con Jesús. Y ya no confiamos más, por ejemplo, en los dogmas, no confiamos más en las doctrinas, pero sí confiamos en muchas veces cuestiones sensoriales que nos pasan y que determinan si me pasó esto significa que Dios existe, por ejemplo. En vez de decir si Dios existe porque, como se dijo en otra época, porque está revelado, porque hay pruebas metódicas de que efectivamente Dios existe, porque los manuales de apologética del siglo XVIII, XIX, XX, hoy en día ya no nos importan tanto. No, sí, lo que necesitamos es tener una experiencia personal con esta verdad trascendente. Es tan interesante este tema porque muchísimas personas no viven esta experiencia que otros viven. Y sin embargo, leyendo la palabra de Dios y creyendo en lo que están leyendo como una verdad revelada, son cristianos comprometidos con su fe. Entonces, alguien se acerca y dice, pero vos, ¿tuviste esta experiencia? No. ¿Tuviste esta otra experiencia? No. Dices, no existís. Si no vivís una experiencia, no existís. Vos sabés que escribí hace, no sé, como 15, 18 años. No escribo mucho yo. Por suerte para la humanidad, ¿no? Pero escribí un artículo sobre profetas y profecías. Está allí en Google. Mira, hasta yo cuando quiero encontrar una copia, googleo profetas y profecías, Juan Pablo Bungarrey aparece. Bueno, provocó polvareda, porque yo decía algunas cosas de una investigación que hice, y a mucha gente no le cayó bien. Pero me acuerdo de una carta que recibí de una chica de Centroamérica, que dice, pastor, dice, no puedo creer que usted sea tan incrédulo. Y me dice, mirá lo que me dice, yo prefiero creer, aunque no sea verdad, a no creer. Entonces digo, estamos mal, ¿no? Estamos mal, porque si vamos a creer a cualquier cosa porque me gusta eso, estamos negando que existe una realidad, básicamente. Sí, pero, sí, y negando un don, un regalo, una característica con la que Dios nos hizo, que es el de poder discernir. Pero esto es lo de la experiencia, ¿no? Creo que en el fondo, a nivel medio filosófico, está esta tensión que existe entre San Agustín y Santo Tomás. Sí. ¿Creo porque entiendo o entiendo porque creo? ¿Sí? Creo que en el fondo está eso. Y quizás la modernidad confió mucho en que creo porque entiendo. Es decir, mediante una serie de explicaciones racionales llegamos a la fe. La posmodernidad, como una reacción, se quiere alejar de eso y dice, no, en realidad
creo y después voy a entender. Creo que las dos patas en algún punto son buenas, pero cuando se convierten en extremos pueden ser muy peligrosos también. Se complementan en cierta manera, ¿no? Bueno, esta es la pata del ser. De las 4 que dijiste, el hacer creo que seguía. Ajá, sí, hablé como de la cuestión de la libertad para pensar, y como ya no confiamos tanto en la razón, confiamos más en las emociones, más en lo efímero. En segundo lugar, la libertad para elegir, y en vez de confiar tanto en la democracia, en realidad desconfiamos, y acá en Argentina acuñamos el término, que se vayan todos. La libertad para hacer, y ahí me parece que hay como una contradicción bastante interesante, porque en el fondo, medio que todos desconfiamos del capitalismo, medio que todos desconfiamos de libre mercado, de que si todos confiamos en la mano invisible del mercado a todos nos va a ir bien, todos desconfiamos, pero todavía no hemos podido generar un método alternativo de organizarnos económicamente. Y creo que de esa contradicción no está mejor plasmada en otro lugar que en las remeras con la cara del Che Guevara que se venden como industria cultural por todos lados. Creo que justamente es esa contradicción. Libertad para hacer, para pensar, para elegir y para hacer. Esa es la última que me falta. Libertad para hacer, los humanistas del Renacimiento se tomaron de una frase de Protágoras, un sofista griego, que había dicho: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Y en qué sentido ellos entendieron hombre? Como el ser humano. Es decir, el ser humano es la medida de todas las cosas, ya no necesitamos de Dios, sino que por el contrario nos autodeterminamos como especie y nos alejamos de cualquier otra forma de entendernos a nosotros mismos, ¿sí? El hombre es la medida de todas las cosas, entendido como el ser humano. Hoy en día creo que hemos hecho una especie de respuesta a todo eso, porque ya no confiamos en la humanidad en sí misma, ya no confiamos en las posibilidades de la humanidad de encontrar una utopía. Entonces, ¿con qué nos quedamos? El hombre, entendido como cada ser humano es la medida de todas las cosas. Entonces nos hemos vuelto profundamente individualistas y ya no confiamos en las grandes utopías externas, quizás confiamos en las utopías personales o en pequeños grupos. Y eso es todo lo que necesitamos o todo lo que tenemos. Pequeños grupos en los cuales nos organizamos y estamos más o menos de acuerdo que nosotros somos los que estamos cargando la nueva humanidad, pero no confiamos más en las capacidades de la humanidad. De hecho, creo que esta idea aparece una y otra vez en las series y las películas de estos tiempos. Una desconfianza profunda en lo que el ser humano va a hacer. Prácticamente todas las series futuristas son series distópicas. ¿Qué quiere decir eso? Distópico significa que ve el futuro como algo negativo. Es decir, el ser humano, mediante la ciencia y la técnica, se va a arruinar para siempre. No existe una idea utópica del futuro, sino que nos van a gobernar los robots, vamos a arruinar la capa de ozono, vamos a tener que irnos a vivir a otro planeta porque la Tierra va a quedar desolada. No hay mucho más futuro, ¿sí? Ese es un poco como el espíritu de muchas de las películas y las series que andan saliendo. Y yo pienso eso. El espíritu de la época. No, yo digo que no vamos bien. Uh-huh. Quisiera creer tener ese margen de fe de que al final el ser humano va a encontrarle la vuelta, uh-huh, y vamos a empezar a tener un mundo de justicia, de igualdad, pero lo que dan los números es, uh-huh, que por lo menos en este siglo, yo no lo voy a ver definitivamente. El otro día salió de que 26 personas tienen la riqueza igual a lo que 3.600 millones de personas tienen. O sea, 26 personas tienen la riqueza de un tercio de la humanidad, o no sé, un 40% de la humanidad. Es un absurdo. Es un absurdo total, porque vos decís, tenés mucha plata, ¿no? ¿Cuánto podés gastar? ¿Cuánto te podés poner encima de vos mismo? ¿En cuántos lugares podés estar a la misma vez? ¿Cuánta ropa podés...? Es decir, llega a la necedad total. Pero para mi juicio, la maldad va a aumentar. No veo otro camino, ¿no? Bueno, pues no quiero meterme en el rubro, uh-huh, en el rubro que te corresponde a vos. Pero esto es una charla y me encanta. Sí, yo digo lo que pienso, ¿no? No, pero de hecho me parece súper interesante eso que decís, porque estamos hablando de una época en la que surgen
constantemente nuevas utopías. ¿Sí? Entonces surgen nuevas utopías de la humanidad tiene que ir en esta dirección. Si todos pensáramos esto sobre tal tema, a todos nos iría bien. De vuelta, surgen utopías, pero se mueren muy rápidamente. ¿Cuál fue la última utopía que se murió? ¿El comunismo? El comunismo es como la última grande. Cuando se cae el muro, se cae, digamos, como el ideal del hombre nuevo que había prometido el socialismo. Pero están surgiendo constantemente nuevas utopías y quizás en Argentina se ve muy fuertemente la utopía del feminismo como la nueva gran bandera que puede dar como un nuevo horizonte, un nuevo ideal. Pero me parece que desde la ética cristiana es muy importante como ser críticos con las utopías. Ser muy críticos con las utopías viejas, pero también con las nuestras. Porque esta idea de que no te vas a hacer una imagen de mí, no te vas a hacer una imagen que pueda atraparme, que pueda definirme, eso que dice el Éxodo, es muy fuerte porque en realidad nos está llamando todo el tiempo a desafiar a estos nuevos dioses en los cuales ponemos nuestra confianza. Es decir, nuestro Mesías en un tiempo se llamó quizás socialismo, en un tiempo se llamó democracia, para muchos quizás hoy se llama feminismo o se llama, qué sé yo, Make America Great Again. Son nuevos ídolos y son nuevas formas de decir en esto vamos a poner nuestra esperanza porque esto es nuestra salvación. Me parece que desde la ética cristiana, al mismo tiempo que está bueno reconocer cuáles son los fuertes o los aportes que cada una de estas tendencias o cada una de estas voces pueden sumar al diálogo, siempre está bueno recordar que la lealtad absoluta la debemos al Mesías de Galilea y que todas las otras lealtades tienen que estar siempre en un segundo lugar y tienen que responder a eso. Interesantísimo lo que nos estás diciendo, Lucas. Y ahora el puente, ¿no? Hiciste ya el puente a la fe cristiana. Durante el medioevo la iglesia era la que decía todo, que estaba bien, ponía reyes, sacaba. Después viene la modernidad, que lo explicaste magistralmente, y ya la fe fue puesta a un costado. Y ahora estamos en la posmodernidad, en donde la sociedad te dice, ¿querés vivir tu fe? Vivila en tu casa. Pero no me la traigas al mercado, no me la traigas a la cultura. Vivila en tu casa, ¿no es cierto? En el ámbito de lo privado. En el ámbito de lo privado. Y entonces, ¿cuál debe ser la reacción sana de los cristianos frente a esta realidad de la cultura? Hace un tiempo publiqué un artículo que se llama Sobre la tensión entre Iglesia y Estado en las sociedades postcristianas, y donde me pregunto un poco sobre estas cosas. En buena medida, esta reacción de las sociedades contemporáneas sobre cuál tiene que ser el lugar de la fe o de las creencias en los debates públicos, nosotros lo heredamos de un prejuicio de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa surgió esta idea de que la Iglesia y particularmente el cristianismo eran el enemigo del pueblo. Pero es muy interesante redescubrir que la Revolución Francesa en realidad se dirigió no contra el cristianismo en general, sino contra la jerarquía de la Iglesia Católica. De hecho, muchos de aquellos que llevaron adelante o participaron de cranear la Revolución Francesa eran monjes, eran sacerdotes, eran cristianos comprometidos, que estaban diciendo, en realidad, este no debería ser el camino para una sociedad que se parezca un poco más a la justicia. Y es muy interesante porque lo que hemos heredado nosotros es que, efectivamente, Iglesia y cristianismo son enemigos directos de una sociedad. Entonces, ¿cuál ha sido el prejuicio heredado? Bueno, la fe tiene que vivirse en el ámbito de lo privado. Y en realidad lo que se hace es, de vuelta, convertir a nuevos ídolos en una religión laica, básicamente. Es decir, no creemos más en el Jesús o en la capacidad de la fe cristiana para dialogar de los debates, pero ponemos a nuevos mesías en su lugar. Y esos nuevos mesías configuran el debate, ciertamente. Lo dice Rick Warren en uno de sus libros. El hombre nació con la necesidad de creer. Si no cree en un Dios verdadero, se inventa uno. Totalmente. Se inventa uno. Y Marx decía algo muy similar. No, perdón, Nietzsche. Nietzsche decía justamente que en el ocaso de los dioses, cuando matamos a todos los dioses, en realidad los que toman el lugar de los dioses son otros y que generalmente son más tiranos.
los ídolos que tenemos cuando matamos a Dios son más tiranos que el Dios al que hemos matado. Viniendo de quien dijo que Dios se murió, está bien, ¿eh? Hermoso programa, Lucas, Dios te bendice. Te conocí en Puente a la Vida en San Francisco, Marisa Toledo. Mirá, te mandan Marisa. saludos, Bárbara Guzmán, de Córdoba. Soy alumna del profesor Magnum. Debería ser yo, creo. Pero Magnum, Sí, no, está... vos sos Magnin. Lo de Magnum. Dios te bendiga desde Choya, departamento de Santiago del Estero. ¿Vos das clase ahí? No, yo doy clases en Córdoba. Mirá vos. En Córdoba capital. Soy Silvia de Paso Los Libres, estoy mirando el programa, gracias. Sebastián Coloto le manda saludos a Lucas y a mí. Y desde La Plata tengo el libro de Lucas y me parece que es muy necesario y útil para nuestra generación. Excelente el programa. Desde La Plata te mandan saludos. Otro, Daniel de Salta. A mi entender, dice, qué interesante, da una opinión. El postmodernismo es el reino del relativismo, con su primer paso visible en las rebeliones juveniles de los años 60 del siglo pasado. Bueno, eso es un detalle interesante. Sí, quizás hacer un detalle. Déjame que termino la bueno. lectura de este grupo de mensajes porque quiero respetar a Dale. los que se molestan en llamarnos. Leandro Vergés te manda saludos. Adriana Emerlo, qué bueno, un joven tan preparado que elige la fe. No vamos a ir para mejor porque está escrito que no será así. Bueno, siempre los tengo presentes, confía en Dios, Dios es fiel. Brillante el invitado como todas las noches. Supongo que todas las noches el invitado es brillante. Está la esposa acá, le tendría que Ella preguntar. puede... O querrá decir que todos los invitados que traemos son brillantes, Puede posiblemente. A mí mi confianza en los jóvenes para hacer los grandes cambios. Gracias por invitar a nuestros hogares a estas personas. Marta de Tucumán, gracias. Es un privilegio para nosotros. Hacer un programa todas las noches es un desafío. Pero gracias a Dios la producción, Vicky Fraser hace milagros y me sorprende a mí cada noche con un invitado diferente. Para mí es un placer hacer de conductor. Cerramos con la modernidad y lo que dice ahí, el año 60, 62 creo que fue, lo de agosto, ¿cómo era? ¿El Mayo francés? El Mayo francés, Sí. Mayo francés. Mayo francés, estamos hablando del 68. 68. El mayo del 68, que fue un momento de quiebre también. Yo soy un gran fanático de la cultura popular, me gustan mucho los Beatles y eso se puede ver claramente en la tapa de mi libro, Sí. de muchas formas. Por arriba de Billy Graham están 4 de los Beatles. Ahí están los 4 y después también la tapa en sí misma es como un tributo a Sgt. Pepper. Sí, el a uno de los 67. discos. ¿Cuál es el disco? Sgt. Pepper Lonely Sí. Heart Club Band, es un disco de 1967. Es muy interesante ver cómo en Estados Unidos y en Europa va surgiendo el concepto de la juventud, que durante mucho tiempo no fue concebida como tal, pero de pronto la juventud empieza a sentirse como un colectivo con sentido en sí mismo, o sea, diferente de los niños, diferente de los adultos, los padres, y surge entonces la idea esta de que se va forjando con Elvis y sus caderas, que se va forjando también con el Twist and Shout de los Beatles, esta idea de que los jóvenes pertenecen a algo diferente o que construyen una realidad diferente. Es la época también en la que los jóvenes empiezan a tener capacidad económica y los publicistas se dan cuenta de que está bueno venderle a los jóvenes porque los jóvenes compran y tienen otros intereses que el de sus padres. Hay una serie muy buena que retrata todo este periodo que se llama Mad Men y que justamente muestra esto. Los publicistas se dan cuenta de que los jóvenes consumen. ¿Netflix? Creo que sí. Mad Men. Mad Men, sí. Y bueno, en esta época va surgiendo esta cuestión de la juventud. Los Beatles son como los profetas que van señalando hacia un nuevo tiempo y en mayo del 68 explota, ¿sí? O se visibiliza. Un poquito más tarde, acá en Córdoba, tuvimos el Cordobazo, que en algún punto surge del mismo espíritu, con un montón de diferencias. ¿Y en qué año fueron en las universidades de Estados Unidos? Fue después, ¿no? Ya para la época de la guerra de Vietnam. Claro, en la época de la guerra de Vietnam. O sea, bueno, y que igual hay que recordar, ahora se me viene a la cabeza, la marcha sobre Washington de Martin Luther King. 68. 28 de agosto del 63, claro. me parece. Y muy interesante,
el himno iba a tocar. Que cantaron ahí, ¿no? No tenemos miedo, no tenemos miedo. Quiero que mi país sea feliz, con justicia y libertad. Somos más que vencedores. Esa fue la gran canción de ese momento donde Martin Luther King, y eso se puede ver, está en YouTube, un discurso largo, pero que se hizo famoso por 2 o 3 minutos, no sé que duren más, cuando dijo: yo tengo un sueño, tengo un sueño de que mis hijos van a jugar con los hijos de los blancos, y dice: I have a dream, y se hizo famoso ese Free at discurso. last. Sí, tremendo. Sí, y a mí me parece súper interesante de que en realidad Martin Luther King ahí está movilizando desde la fe, dice un teólogo, desde la imaginación profética. Esta capacidad de poder pensar el mundo con otros ojos. Pero incluso acá se nota como el fracaso de esta desconfianza en el cristianismo, en la fe, y decir: no, nosotros necesitamos sociedades secularizadas que no tengan nada que ver con la religión. En realidad, la gran capacidad que tuvo Lutero, la gran capacidad que tuvo Martin Luther King para pensar o para entrever un mundo que fuera diferente, surgía de las bases profundas de su fe. Y me parece que hoy nos encontramos ante una situación, o una posibilidad más bien, de que podamos hacer efectivamente lo mismo, de que nos encontremos con la raíz, que nos encontremos con el río profundo de nuestra fe, el que hemos intentado domesticar pero que se nos revela todo el tiempo, y que desde ese lugar profundo encontremos la capacidad de proveer una respuesta que marque un camino a una sociedad que se parezca un poco más a la justicia, un poco más a los ideales del Evangelio. Ahora vas a la universidad, Luis, y le decís: yo creo que la verdad es una persona, y es Jesús. El profesor que te dice: estás loco, te despertaste mal, tomaste mucho. La sociedad no cree en esa verdad. ¿Y cómo el cristiano la debe articular? ¿Qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer para decirle a nuestros compañeros, nuestros amigos que están inmersos en eso de la verdad es lo que yo creo y lo que yo decido y lo que yo necesito y lo que yo me merezco, depende de qué grupo te estés señalando, y vos decís: no, la verdad, no, ni siquiera es un pensamiento ni una idea, es una persona. Creo que nos hemos olvidado los cristianos muchas veces de ese eje transversal de nuestra fe, y hemos intentado encapsular a esa persona en una serie de instrucciones como si fueran un manual. Y creo que la lectura de los evangelios nos siguen desafiando a que de hecho nuestra verdad es una persona, y una persona que se conoce caminando. ¿Sí? Jesús fue un maestro conocido por deambular, y los que querían descubrir la verdad en Jesús tenían que andar detrás de sus pasos e ir descubriéndolo a medida que iban caminando. Si este hipotético profesor de la universidad es alguien realmente posmo, creo que diría: sí, puede ser que la verdad sea una persona, es una posibilidad, para vos puede llegar a ser una persona. Eso puede ser en algún punto utilizado estratégicamente, me parece. Para neutralizarte. Claro, es como, dicho, sí, si vos decís que efectivamente tu verdad y mi verdad son exactamente iguales, para mí la verdad es una persona, y eso no debería ser juzgado a partir de un prejuicio ilustrado. Es decir, no me uses un argumento de la modernidad si vos decís que todas las opiniones son igualmente válidas. Es decir, no dejes de lado, que esto pasa todo el tiempo en los debates, ¿no? No, vos por cristiano, vos por heredero de esta tradición, quedás fuera del debate. Pará, si vas a utilizar ese argumento moderno, sigamos hablando de la verdad, que es una sola. Si vamos a hablar de que las verdades son múltiples, genial, juguemos a eso. Me parece que en ese contexto, en el cual efectivamente todo vale o todo se puede, está bueno destrabar todos estos prejuicios que han ido quedando de fondo y decirle efectivamente, si todos estamos
atentos a la posibilidad de que la verdad sea un montón de cosas diferentes, juguemos la carta de la experiencia. A ver, animémonos, efectivamente. A ver, animémonos a probar qué es lo que puede agregar esta experiencia. Y yo creo que, como es la promesa del Evangelio de Juan, el Espíritu sopla donde quiere. Y se puede meter en estas conversaciones y se puede meter también en estos discursos y llamarnos al seguimiento, llamar a otros al seguimiento también en estos contextos. Sí me parece re importante que podamos disociar y distinguir... Sí. Déjame que no entendí bien. Y no es extraño que no entienda bien. Soy jurásico. ¿Sí a la experiencia o no? Por lo que dijiste. Ambas. Ambas. Creo que está bueno aprovechar las potencialidades que ofrece la ética posmoderna, pero desconfiar también de sus posibilidades. Si uno mira, y esto lo digo como un joven que ha pasado buena parte de su vida en la iglesia, creo que muchas de las grandes cosas que nosotros como jóvenes reclamamos en las iglesias, en las comunidades de fe, tienen que ver con aquellas cosas que los que nos precedieron las dieron por válidas y absolutas y definitivas. Y lo que suele pasar es que nosotros, en nuestro afán de ganar nuestra propia identidad, tomamos otras cosas por ciertas válidas y absolutas. Y van a venir los que vengan después de nosotros y van a tener la misma reacción que nosotros estamos teniendo. Entonces me parece una opción muy cristiana dudar de lo que damos como cierto. Dudar de lo que damos como válido, como lógico, como absoluto, como innegable. ¿Sí? Lo que Gramsci dice, esta es la hegemonía. Sí, cuando escuché que alguien dice dudar está mal, no digo un pecado, pero es algo que hay que evitar. ¿Vos qué decís? ¿Y cómo podés creer si no dudas? Porque lo cierto es que yo creo que Jesús resucitó, no en el mismo sentido en el que creo que ahora tengo mis manos sobre la mesa. Yo creo que Jesús resucitó sin haberlo visto, sin haber estado ahí, sin haberlo tocado. Y nosotros ponemos la confianza en eso que hemos recibido por una tradición de 2000 años. Y nuestra confianza es profunda y es definitiva y nos marca y nos atraviesa. Todo bien con eso. Pero también es cierto que la fe es la confianza en lo que no vemos, en lo que esperamos. No podemos imponerle esta idea tan moderna de que la verdad puede ser asida y agarrada. Creo que tenemos que volver a esta idea de la fe como un misterio, como un misterio que se revela. Y la palabra misterio viene del griego, de algo que es guardar silencio. Hay ciertas cosas que no podemos decir y creo que no podemos ser arrogantes como para decir que podemos encapsular a Jesús, como podemos encapsular el tamaño que puede llegar a tener esta mesa. Jesús creo que se nos sale todo el tiempo. Muy bien. El que tiene oídos, oiga, entienda la palabra. El hombre menosprecia la palabra de Dios, dice algunas cosas más. Los estamos viendo desde Córdoba, Villa Rivera Indarte. Saludos a Seba, no sé quién es Seba, ¿sos vos? No, bueno, entonces no me manden saludos del Carlito, a esas cosas de mi programa, no. A la chica que me gusta, a toda la gente que me conoce. Sí, porque te imaginas si yo acepto ese mensaje. Un saludo al profesor. Parece que los alumnos quieren aprobar. Un abrazo para los chicos, entonces. Soy Matías Peroglia, de cuarto año del Colegio San Agustín de Córdoba. Bueno, un abrazo para el Mati. ¿Qué sos, profesor de qué? Sí, profe de lengua y literatura. Mira vos. Pero escúchame bien, Matías. No te va a poner un 10 porque llamaste por teléfono. Todo el cuarto año de San Agustín, dice. Bueno. Todo están a estudiar, No. Nos vemos el viernes, chicos. Uy, van a decir, profe, qué bueno, háblenos del programa. No, vamos a dar clase acá. Cuando yo era profesor de matemática, los pibes sabían que yo tenía una debilidad, ¿viste? Y llegaba el lunes, y si River había ganado, ahí te tiene. Y yo pisaba el palito. A mí me pasa lo mismo cuando me empiezan a hablar de los Beatles, cuando me empiezan a hablar de Soda Stereo, de las películas que se acaban de estrenar. Ya está, me perdí. Es muy buen programa. Lucas, ¿ves la repetición de un ciclo de estructura
desestructura para otra vez estructura, desestructura. Qué interesante la pregunta, es de Pastor Juan Pablo Ricardo Otero, de Federación Entre Ríos. Te manda saludos Luis Beonides Bazán, de Jesús Pan de Vida. Qué inteligente el muchacho, ¿cómo sabe? No se educa, dice, desde Rosario, no nos dice el nombre. Desde Entre Ríos los vemos, hermoso conocer el camino del Señor, y siguen los mensajes, ahí está. Interesante la pregunta esta. Es como muy buena. Hay una estructura, bueno, reaccionamos y desestructuramos. Pero al poco tiempo descubrimos que esa destructuración es una nueva estructura con otro perfil, otro color. Totalmente. Es así. Creo que la historia funciona mucho como un péndulo. Y nuestros grandes valores, nuestras grandes utopías se vuelven en los fantasmas que quiere abolir la generación que sigue. Que se van al otro extremo para tener una identidad, y después los que siguen quieren volver a acomodar las cosas. Y esto está pasando en las iglesias, ¿viste? De golpe, toda una nueva generación, los himnos son del pasado, ¿no? Y ahora estamos cantando todo el tiempo lo mismo, hasta que aparezca uno y vuelva para atrás. Acordate que va a pasar, totalmente. Y de hecho en muchas iglesias pasa que los himnos vuelven, pero ahora con una música un poquito más movida, pero el concepto está por ahí. Creo que eso pasa mucho. Me agarro de algo que dijo Freud. Freud dijo, cada generación necesita matar a su padre. Y estamos hablando simbólicamente de la idea de que cada generación, para poder tener una identidad propia, necesita alejarse de lo que hicieron aquellos que lo precedieron. Sí. Entonces, ¿cómo tenemos identidad? Diciendo, yo no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá, quiero tener algo propio que se aleje de todo eso. El problema es que generalmente esa actitud, si es solamente una cuestión de pose y si es solamente una cuestión de forma, es muy poco lo que queda. Y la hojarasca se la come el fuego. Por eso creo que está bueno. No alcanza con decir, no quiero ser como esto. Tengo que tener bien claro lo que quiero ser. Y por eso me parece que los que decimos Jesús es mi camino, está bueno que al mismo tiempo que revisemos la fe que hemos heredado de los que estuvieron antes que nosotros, al mismo tiempo no confiemos en lo que nuestra época da por cierto y por definitivo. Porque no es que lo que ahora está pasando es lo que va a guiar el futuro. Por el contrario, va a pasar el tiempo y probablemente los que vengan dentro de 50 años van a decir, este salame que habló un día en el programa de La Puerta Abierta no entendía nada, digamos. Sí, tal cual. Porque todo el tiempo está ese proceso. Hiciste algo que está mal, mencionar cualquier cosa de comida a esta hora de la noche. El salame. De Oncativo. Te dijiste salame y pensé que cuando vas por la autopista en Oncativo hay una parada allí que venden unos salame. Mirá lo que me viene a la mente. Bueno, te perdonamos, tenemos un ratito más de programa. Voy a promocionar otra vez el libro para que usted lo pueda comprar en las librerías cristianas en general. Así es. Cristianismo y posmodernidad, de Lucas Magnin, no Magnum. Magnum es una pistola, ¿no? La Magnum. Va a haber un error de interpretación. Ahí está. Los Beatles y Billy Graham. ¡Ay, señor! Martín Lutero ahí se lo ve por el medio y algún otro personaje. Pero lo importante no es la foto, aunque está muy bien hecha, lo importante es el contenido del libro. Le quiero decir, estamos explorando solamente los 2 primeros capítulos y apenas. Después hay mucho que tiene que ver con, por lo que yo vi en el índice, tiene que ver cómo bajamos esto a nuestra realidad como cristianos dentro de la iglesia, el tema de los pastores, el tema del culto, el tema de la administración, ¿no es cierto? Y es una mirada interesante. Ahora, la aclaro a todos, no es la verdad absoluta, ¿eh? Ciertamente. Es la posición, lo que escribió Lucas, y cualquiera que lea el libro, léalo con una actitud crítica. Totalmente. Sería un despropósito si no pasara eso. Exacto. Hay un videíto que hicimos, una especie de tráiler. ¿Del libro? Del libro. Vamos a verlo. Quizás, no sé si lo tiene la producción. Empujamos el libro, ahí está. Estuve en...
mal y torpemente proceden esos sacerdotes que... Esos pastores que amenazan a los creyentes con culpas o con el infierno, en vez de enfocarse en la gracia y el perdón que están disponibles para todos. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor. Realiza una obra mayor que los religiosos que creen que van al cielo porque asisten a la iglesia todos los domingos o porque son buenos ciudadanos o porque se creen muy santos. Que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz. Y no hay paz. Que no están dispuestos a hacer autocrítica, a perdonar o aceptar que la iglesia está formada por pecadores en proceso. Hace 500 años, un sacerdote valiente se rebeló al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lutero estaba cansado de que las reglas humanas alejaran a la gente del mensaje de amor y esperanza de Jesús. Si queremos seguir su ejemplo, tenemos que animarnos a salir de la comodidad y las estructuras ya conocidas. Necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón para que la fe del Mesías de Nazaret siga latiendo entre nosotros. ¿De qué manera podemos presentar el mensaje de Jesús a una sociedad que ya no cree en absolutos? Si vamos a seguir llamándonos cristianos, necesitamos rebelarnos contra el sistema de este mundo que tantas veces se cuela en nuestra fe. Es necesario hacer la rebelión de los santos. Una genialidad. ¿Quién lo hizo eso, che? Se nos ocurrió y lo hicimos. Ah, muy bueno. Con Pablo, en Mendoza. Muy bien. Bueno, un gran cineasta. Sí, está muy bien hecho. Estuve en Wittenberg. Me saqué fotos en el lugar donde está la puerta esa. Por supuesto, era una puerta de madera y después de 500 años ahora hay una de cobre, creo que es. Y la gente va y la mira y ahí empezó. El camino ese, cuando lo vi, desde la casa de él a esa puerta, y serían 6, 7 cuadras. Aunque él no predicaba allí, predicaba en una que le quedaba 3 cuadras de la casa. Así es. Pero muy bueno el paralelismo que haces de esas 95 tesis y lo que hoy tenemos que hacer. Porque Lutero reaccionó particularmente el tema de las indulgencias. Las indulgencias, sí. Pero hoy hay que sentarse y revisar todo lo que estamos haciendo y preguntarnos, ¿esto es bíblico? ¿Lo hacemos porque está bien, porque nos gusta, o porque es necesario y es un mandamiento? En fin. Bueno, dice Tillich, un teólogo, que de alguna forma es necesario apropiarse de lo que él llama el principio protestante. El principio protestante es eso, sacudir el árbol y que lo que está de más se caiga. Reforma, siempre reformándose. La iglesia siempre debe vivir una constante reforma. Exacto. Ese es un principio que tuvieron los reformadores y esta actitud protestante creo que también tiene que marcar la forma en la que nuestra generación aborde la cuestión de la fe. Algo que sí me preocupa y es como un tema que me atraviesa profundamente, tiene que ver con el hecho de que nos lavemos la cara, que le saquemos el polvo y la mugre que se le ha ido amontonando a la fe, pero que en el camino no terminemos tirando al bebé junto con el agua sucia. Que no perdamos o que no dejemos pasar aquellas cosas a las cuales nos tenemos que aferrar porque son el ancla y porque son el pedazo de madera que flota y que nos va a hacer sobrevivir al temporal. ¿Cuáles son esas cosas? Hay que leer el libro para entenderlo. Creo que algunas de esas cosas tienen que ver con... Pero yo diría la palabra de Dios. Encontrar, por ejemplo, en la palabra no solamente una serie de elementos que nos permiten organizarnos, sino también un espejo que nos confronta con nosotros mismos. Creo que corremos el riesgo, en mi generación, de quitarle a la palabra el poder profético que tiene, de la sabiduría profética que existe en las Escrituras, porque nos confiamos mucho en que nosotros ya sabemos todo, porque somos hijos de Wikipedia. Y le quitamos a las Escrituras ese poder profético que tiene para confrontarnos y para ponernos ante nosotros mismos y para mostrarnos de, sí, sos alguien que necesita de la gracia.
En nuestra época de hiperinformación creo que corremos ese peligro. Creo que las escrituras tienen que ser una de esas anclas, creo que la persona de Jesús tiene que ser una de esas anclas. Claro. Y es muy interesante porque en el fondo, cada generación tiene, creo yo, que volver a redescubrir y a actualizar las mismas verdades que los primeros cristianos dijeron en el querigma. Volver a descubrir esa fe latente de los primeros cristianos en un contexto que cambió, en una sociedad más compleja quizás, pero volver a abrazar esas verdades, no simplemente porque hay que hacerlo, no simplemente porque nos lo dicen, sino porque efectivamente nos encontramos con la verdad y la verdad nos hizo libres. Bueno, hermoso, dice de Pablo Nogués, también alguien nos saluda, bendiciones a Lucas, Alfredo Río Gallego. ¿Cómo revelarnos hoy? Pregunta Walter de Rosario. Interesante, ¿no? Una de las cosas que a mí me preocupa es ver en la juventud mucho conformismo. Estoy hablando de la juventud cristiana, mucho conformismo. Me junté alguna vez con los pastores viejos como yo y decía, che, ¿no será que le estamos haciendo demasiado fácil la vida? Y entonces, ¿para qué van a cambiar si la están pasando bomba? Una de las cosas que me movilizó a mí fue la oposición. Que al principio no la entendía y que al principio me dolía, pero después le doy gracias a Dios porque sacó de mí esa energía que había, que tenía la tendencia a acomodarse, ¿viste? A hacer la plancha. Y quizá tengamos que, le digo a todos los pastores, ¿por qué no hacemos una persecución de los jóvenes? Iniciamos una persecución a todos los jóvenes, para que se rebelen, viejo, ¿no? Terminemos con la vida del cristiano cómoda, disfrutar de los cultos, y después nada, no producir nada. Necesitamos gente que se rebele. No digo contra la autoridad pastoral, que se rebele contra la realidad que estamos viviendo y haga cosas, por suerte, perdón. Por gracia. Por gracias a Dios, hay mucha juventud que se anima a pensar, como vos, Lucas, que se anima a escribir un libro. Posiblemente hay algunos capítulos que te van a pegar y me encantaría que lo hiciera. Ya empezó a pasar, así que estamos bien. Yo no te pegué casi, porque no lo leí. Te caí muy bien, capaz. Sí. Esa no te caí, pero opciones. Cuando te metes con los pastores, ojo que el gremio, se llama el capítulo pastorcentrismo. Mirá que... Se pudre todo. Mirá, porque yo estoy toda la noche acá. Mañana empiezo. Que vino ayer, está loco. En realidad no entendió nada. Me lo pusieron en el programa, yo no quería que viniera. Sí, gracias por venir, Es un gusto. ¿Te volvés a Córdoba? Sí, nos estamos volviendo mañana a la noche con Almendra, mi esposa, que es una masa, y con la cual hacemos todo juntos. Esto que estabas diciendo me hizo acordar de un libro que cuando lo leí me marcó profundamente, que es El precio de la gracia, o El costo del discipulado de Bonhoeffer, en el cual él dice, en nuestro ánimo de que todo el mundo accediera a la gracia, hemos malbaratado su precio. Y lo hemos entregado, hemos tirado las perlas a los cerdos, y en realidad, dice él, lo que debería ser todo un camino que nos lleva a desembocar en la gracia, no, regalamos la gracia al principio, ¿y dónde está el camino? Bueno, creo que eso sigue siendo hasta el día de hoy una cachetada para todos nosotros. Ahí tocaste al Dietrich Bonhoeffer, qué pena, se murió 15 días antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Eric Metaxas ha escrito un libro maravilloso sobre él. Gracias, Lucas. Muchas gracias a vos. Gracias a todos los que vinieron. Espero que este programa lo perturbe, lo haga pensar. Porque si mañana me llama por teléfono y dice, me dormí con tu programa, es como una puñalada al corazón. Yo hago este programa para que usted se vaya perturbado. Creo que lo logramos. Nos encontramos mañana.